Ok, buenas noches, chicas. Hoy vamos a trabajar con lo que es la teoría de cómo vamos a dibujar manos. Les estoy compartiendo en este momento algunas poses sencillas y básicas para poder aprender como cuáles son los tips o en las cosas que nos tenemos que fijar a la hora de dibujar manos. Cuando dibujamos manos, igual que cuando hicimos la figura humana completa, tenemos algunos puntos donde hay flexión, donde la mano se flexiona, cada uno de los nudillos, donde nosotros podemos tener una posición diferente. De hecho, desde la muñeca en adelante, funcionan como un pequeño círculo. Son como pequeñas rótulas, casi como rodillas, yo les llamo pequeñas rodillas, que nos permiten precisamente a nosotros hacer esto, extender o doblar los dedos para poder entonces tener diferentes poses de nuestras manos. Es diferente trabajar manos para ilustración vectorial que trabajar manos artísticamente, ¿no? Artísticamente requiere pues un detalle realista donde tenemos que fijarnos, por ejemplo, en si las venas están marcadas, si no están marcadas, cómo nosotros logramos que se vea esto por ejemplo, que se ve un poco más profundo o que se le dé una sombra para generar ese realismo. Pero las manos que nosotros vamos a dibujar pues son manos más hacia el lado de la ilustración, más hacia el lado vectorial. Entonces, hay algunos parámetros que por eso les comentaba hace un momento, la distribución o la forma o los tips en las cositas que nos tenemos que fijar, pues son muy sencillas. Primero, la forma de las uñas. No es lo mismo dibujar manos de un niño, de un adolescente o de un adulto o de un adulto mayor. Como cada una de las 4 etapas de la vida, la mano tiene una cierta proporción. Entonces las manos de los niños por lo general tienden a ser más gorditas. Eh, la parte del largo de las uñas es más corto, ¿no? La uña como tal es un tamaño intermedio casi que cubre la mitad de la primera falange. Si se fijan, el primer doblez donde nosotros tenemos cualquiera de nuestra falange, sea la del dedo gordo o sea la del dedo índice, la uña normalmente cubre, vamos a tratar de enfocar, la uña normalmente cubre la mitad, si nos fijamos, de esa falange. Entonces es cuestión de ir observando cuáles son esos parámetros. Por ejemplo, tenemos esta primera falange también, entonces hasta aquí, que es la primera falange dentro de lo que nosotros tenemos, la uña, fíjense que normalmente tiende a ser en promedio la mitad, ¿no? No importa del dedo que estemos viendo, suele ser la mitad. Eh, y pues el largo de las uñas sí ya lo decidimos nosotros cuando vemos si son manos de mujer, si son manos de hombre y ese tipo de cosas. Entonces, en este primer parámetro nosotros también trabajamos mucho con las figuras geométricas. Entonces, dependiendo de la pose de la mano, si son manos que están en sentido lateral, nosotros tendríamos que fijarnos qué figura geométrica normalmente estamos haciendo o por lo menos cuál es la que marca la ruta de por dónde vamos a trazar nuestras líneas. Entonces, en este ejemplo, me dicen si lo están viendo, ¿verdad? Déjenme, voy a hacer unas líneas que son como las líneas de base que nosotros tendremos que tener en cuenta. Casi siempre son trapecios en las manos y en los pies, o sea, tanto para manos como para pies, que es lo que vamos a ver en la otra clase, utilizamos una figura trapezoidal. Eh, yo voy a dibujar líneas, ¿no? Para que veamos más o menos cuál sería la estructura en la que vamos a estar basados. Vamos a hacer varias líneas. Déjenme ponerlas un poquito de color rojo y un poquito más gruesitas para que las podamos ver. El grosor de la línea, más o menos, ¿no? Entonces, siempre la idea es que nosotros partimos por lo general del espacio que hay entre la muñeca y la primera falange de la mano. Así es que
esa forma, ¿cuál sería aquí? Este es un trapecio y es un trapecio abierto, es un trapecio, como ustedes lo van a ver aquí ahora que yo lo trace, es más o menos de esta forma. Luego sobre ese trapecio vienen otras formas que normalmente son triangulares y rectangulares. O sea, la mano tiene trapecio, rectángulo, triángulo, círculo. Círculo donde se mueven las articulaciones. Trapecio, todo lo que es la base de la mano, sea interna, sea externa, sea lateral. Triángulo, por lo general cuando tenemos manos en posición lateral. Y rectángulos, pues cada uno de la extensión de los dedos, ¿no? Entonces, el primero, como no tenemos una forma específicamente del trapecio, la trazamos, o la voy a trazar yo, pues. Aquí se me regresó el contorno de la línea más. Ok. Vamos a insertar otra línea. Este me las hace donde se le antoja, yo luego las acomodo. Entonces, lo que nosotros generamos cuando trazamos estas primeras líneas es simplemente un contorno visual para poder tener una referencia. Eso lo hacemos muy suave con el lápiz. Siempre es bueno tener de referencia una imagen de las manos que nosotros queremos tener. O si no la tengo a la mano y si la posición que tengo, yo misma me tomo una foto con el celular de la posición en la que quiero ver la mano, ¿no? Y de esa misma manera genero una primera estructura. Esta primera estructura es base, es fundamental. Si nosotros tenemos una buena primera estructura, va a ser muy sencillo de ahí en adelante generar el resto del trazo de la mano, porque en lo que primero yo me fijo es en la posición de cada una de las falanges que tengo como tal después. Entonces, como les comentaba, primero yo siempre tengo un trapecio. Ese trapecio puede ser interno si la mano estuviera completamente expuesta o externo, también si la mano es a a lo que quiero llegar es que el trapecio siempre me va a dar la forma de la palma de la mano. No importa en la posición que esté. Siempre la palma de la mano, sea interna, sea externa, sea lateral, es un trapecio. ¿Ya? Entonces, fijémonos en eso y de ahí en adelante armamos el resto. Vamos a empezar entonces a generar una estructura con base en rectángulos, ¿no? ¿Cómo vienen el resto de los rectángulos? Entonces, por lo general, aquí vamos a verlo. Este me cuesta un poquito más hacerlo así, pero es la forma en que me queda a mí para podérselos explicar. ¿Ya? Entonces, ahí tengo una primera estructura, luego yo puedo tener otra. Perdón. Voy a dejar esto aquí. Puedo tener otra que puedo dividir en varias secciones según la posición de doblez que tenga el dedo, ¿no? En este caso tendría una aquí, más corta. Tendría otra aquí. Vamos a tratar que esto se vea un poco transparente.
para que lo podamos apreciar. Vamos a tratar de quitarle ese contorno. Vamos a ponerlo rojo para seguir que se vea un poco más, ¿no? Entonces, de esta manera yo debería trazar mis dedos. Todos los dedos son rectángulos. Entonces yo normalmente arranco trabajando con base solamente en esos rectángulos. ¿Con qué proporción? Porque esa sería la siguiente pregunta. Como les decía, hay que ser observadores. Normalmente, o sea, la medida que está dada así como sabemos que hay 8 cabezas, siempre nos dicen que la estructura de la palma de la mano es igual de larga a los dedos, al dedo extendido. Por lo que si, por ejemplo, yo midiera este dedo extendido, me tendría que dar exactamente la misma distancia que hay desde donde empieza hasta donde arranca la muñeca. Esa es una forma de tener en cuenta una proporción entre el tamaño o la dimensión de la mano y lo que tiene de estructura desde la falange o desde el nudillo, por decirlo de alguna manera, hasta el borde de la uña. Entonces, si yo tengo en cuenta esa relación, yo voy a poder trazar una buena mano proporcionada. No me van a quedar los dedos porque a veces cuando dibujamos manos, el problema que tenemos es que no conservan relación o proporción entre los dedos, me quedan los dedos muy cortos, me quedan los dedos muy largos, ¿no? Y eso va a depender de pues el estilo que cada uno le quiera dar a sus manos en ilustración, pero una proporción es esa que podemos tener en cuenta para poder trabajar. Entonces aquí, por ejemplo, en el nudillo interno, en el dedo interno, podemos tener hasta 3 o hasta 4 rectángulos, ¿no? En este caso tenemos 3. Aquí tenemos hasta una falange, 2 falanges, 3 falanges. O sea, tenemos 1, 2 y 3. Hasta que llegamos a la parte que tiene que ver. Entonces, si yo soy detallista, yo me doy cuenta que, por ejemplo, este dedo pareciera que tuviera una falange más. No es real. Si lo notan, ahora que estamos trazando, por ejemplo, aquí yo veo una falange y aquí otra. Aquí yo veo una y veo otra y veo otra. O sea, aquí hay 3. Aquí hay 2. Aquí hay 3. Aquí hay una larga. Hay 2. Y hay 3. ¿Verdad? Esas son como las 3 partes. Sin embargo, este dedo, yo le veo aquí una. Aquí pareciera que hubiera otra. Aquí otra y aquí otra. Eso no puede ser. O sea que es como que, ok, en esta mano tenemos un ligero error. Vamos a tomar como referencia esta completa y vamos a trazar una aquí, ¿ok? Para que tengamos en cuenta precisamente eso. Si nosotros nos miramos los dedos, tienen 1, 2 y 3, no tienen 4 espacios. Y si nosotros vamos a doblar, que es como está doblado aquí, pudiéramos doblar por aquí y por aquí. O sea, siempre tenemos 3, no por acá, por acá, por acá y por acá. O sea, 1, 2, 3 y 4 no. Esto significa que esto ya haría parte de la mano, de la parte interna de la mano. O sea, que yo digamos, puedo decir, ok, puede ser que esté bien dibujado, sin embargo, lo que tengo que hacer es observar y darme cuenta que esa falange entonces en realidad viene de aquí, una hasta aquí. Vamos a poder doblarla aquí. ¿Ya? Esa es parte del dedo. Lo que no dobla ya no es dedo, esto es mano. Este huequito de aquí, esta parte de aquí es del interior de la mano. Aquí tengo otro espacio. Y aquí nosotros tendríamos pues, nuestro tercer espacio. Y esa es la primera estructura, lo que yo normalmente dibujo de una mano. La forma en la que van a ir esas pequeñas falanges con relación al resto del cuerpo de la mano. Entonces vamos a dibujar varias, las 3 que son de cada uno.
y los vamos a rotar pues como vienen demarcados los ángulos. Aquí digamos que tenemos dos, en el dedo gordo nosotros tenemos dos, esas dos están marcadas así. Esas dos están marcadas así, 1, 2. Aquí tenemos 1, 2, 3. Aquí tenemos 1, 2, 3. Aquí tenemos 1, 2, 3. Esta parte, como les decía, ya es de la parte interna de la mano. Si yo tengo dudas, lo que hago es poner la mano en la posición de la que quiero dibujar. Ahí se nota y ahí nos damos cuenta que esto es parte del interior de la mano. Y ahora vamos a hacer el cuarto dedo o la cuarta parte del dedo. Nosotros normalmente vamos a ver cómo quedan esos rectangulitos. Esto también ya sería parte de la mano. Aquí tengo uno hasta aquí, dos, o sea, es el dedo meñique, ¿no? Que las falanges son cortas. Voy a tratar de hacer con otros dos tonos diferentes las que irían por atrás, o por lo menos la que se alcanza a ver, que en realidad está partida en dos secciones. Ok. Voy a poner una aquí. Y la otra no se alcanza a ver porque la tapa este dedo, ¿no? Entonces, ahí tenemos la estructura base en rectángulos de cada uno de los dedos del trapecio base de la mano y nos tocaría ahora ver el ancho normalmente que tenemos en relación de la muñeca con la estructura de la mano donde dobla, que esa también es otra situación donde nosotros normalmente observamos. Primero, nos damos cuenta del tamaño, del ancho, de alguna manera, que tiene ese rectángulo, que es justo el doble de la base de la muñeca o del trapecio que yo normalmente trabajo, que es este, ¿no? Entonces, donde yo giro es la mitad del tamaño para saber que ahí es el punto de giro. Ahí va una curva y el tamaño del ancho del brazo o de la muñeca o del resto del brazo en proporción es el doble de donde yo tengo el primer giro o donde yo tengo la primera estructura de línea que me marca por lo general la mitad, dependiendo de la pose que yo tenga a la mano. Entonces, no es tan complejo realizar la estructura, siempre y cuando yo haga lo mismo que hice con el cuerpo humano, cuando estoy tratando de trabajar la figura humana en las diferentes poses. Y es que yo me lleve una línea primero de la estructura en la que quiero que está trazada la distancia de la forma de la mano, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, yo sé que la forma que tiene la mano es esta. Y con base en esa línea, que es la forma que yo quiero de la mano, yo trabajo el resto de los puntos, ¿no? Que vamos a tratar de hacerlo exactamente como debería ser para que lo tengamos bien estructurado. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué hago? Trabajo el eje central de la mano. Después de que trabajo el eje central de la mano, analizo la forma en la que va la palma de la mano, que por lo general es un trapecio. Luego voy dibujando los rectángulos hasta donde están las falanges, más o menos en proporción de lo que yo estoy observando para tener la división. Esta línea, como les decía yo, es hasta la mitad mano y la otra mitad dedos. O sea que esta línea me marca a mí también en la proporción que hasta la mitad yo tengo base de mano, palma de mano, y luego de la mitad hacia adelante son los dedos. Para poder tener en cuenta entonces que el espacio que yo distribuyo de ahí para allá son tres partes.
y que por lo general las tres partes son más cortas, las partes donde tengo la uña, que la parte donde tengo la uña, que fue el otro detalle que les decía y les mencionaba, es, como lo ven aquí, la mitad, como la falange. Vamos a poner esto en otro color para que lo veamos. Vamos a ponerlo en color amarillo. Entonces, fíjense, esta que es la falange más corta, que la trabajé en un rectángulo, si yo me fijo justo a la mitad de ese rectángulo, tengo el tamaño de la uña. Entonces, son aquí los tips que yo debo tener en cuenta solamente en lo que es la proporción. Ya trabajarlo, hacer el detalle, hacer líneas, hacer sombras, viene más adelante. Lo más importante es que nosotros podamos lograr al final de la clase trabajar estas manos, ¿no? Aquí yo pues igual tengo un ejemplo doble, es exactamente la misma posición para que podamos pues tenerlo de referencia y podamos hacer quizá pues una división entre lo que es el trazo básico, que es esto más o menos, ¿no? Y lo que es el trazo con ya las formas estipuladas teniendo en cuenta proporciones. ¿Preguntas hasta el momento? Yo ninguna. O sea, todas las manos que trabajemos, no, vamos a tener en cuenta esto. Ok, yo misma me doy cuenta, me están quedando los dedos muy largos. Las uñas están más grandes de lo que deben ser. La palma de la mano me quedó más grande o los dedos me están quedando muy cortos. Es sencillo, porque esa es la proporción de la figura humana cuando trabajo manos, ¿no? Entonces, vamos a hacer un par de ejercicios. Voy a poner entonces en pantalla otras manos que no sean estas. Por lo menos vamos a trabajar. Si ustedes analizan esta, pareciera que tuviera los dedos más cortos. No sé si lo notan. Que pareciera esta una mano de mujer y la de la derecha la mano de un hombre. ¿Por qué? Porque también en la proporción de la figura humana, nosotros tenemos una característica que va a diferenciar las manos de mujer de las de hombre. ¿Cuál sería esa proporción? El grosor de los dedos. Por lo general, en las manos de los hombres, los dedos son un poquito más gruesos, ¿no? Pero la proporción en el largo es igual. O sea, la uña igual va a ser a la mitad de la primera falange. El largo del dedo es igual al largo de la palma de la mano. O sea, la proporción general se mantiene. Lo único que varía en la diferencia entre las manos es el ancho de la uña y el mismo ancho del dedo entre las manos de hombres y mujeres o que las manos de los hombres por lo general también, si yo las voy a trabajar de una manera más realista, tienen las venas más marcadas que las de las mujeres, ¿no? Eso es algo en la parte física de las manos, de diferencia entre las manos del hombre y la mujer para poderlas dibujar. Entonces, siempre partimos de una línea. La línea de base aquí, ¿cuál sería para la mano de la derecha? Sería una línea diagonal. ¿Sí? Esta sería mi línea de base. Recuerden que la línea de base siempre va por la mitad de la estructura de la mano. Y con base en esa línea, vamos a tratar de ponerla exactamente al centro. Yo siempre hago una línea que vaya en el sentido de la mano. Fíjense que aquí está, vamos a tratar de ponerla lo más real posible con respecto a la alineación que tiene paralela a la posición de la mano. Entonces, tengo esa línea, la traslado por acá y ya con eso sé que si tengo esa línea al centro, me queda fácil observar. Entonces, a partir de dónde y hasta dónde yo trazo, me voy entonces trazando es como si yo hiciera líneas guías imaginarias. Trabajar la figura humana es ser observador, nada más. No es complejo, no es complicado, es observación
bastante observación y vamos resolviendo. Entonces, diagonal para que sea línea de base. Y luego sobre la línea de base, ¿qué sería lo segundo que dijimos que teníamos que hacer? ¿Trazar qué? El triángulo. Trabajamos el trapecio. Esto es un trapecio. El trapecio de la palma de la mano. Ese sería el segundo paso. En este caso es un trapecio más amplio. Vamos a dibujarlo aquí de nuevo. Desde donde está la muñeca, ahora lo vemos todo. Él me pone línea, ay, perdón. El PowerPoint me pone línea donde él quiere, no donde yo le digo. Vamos a insertar otra línea. Y la última línea vamos a juntar esto un poquito. Y vamos a poner esas líneas un poquito más cortitas para que las podamos observar. ¿Ya? Este sería mi trapecio de la palma de la mano. ¿Ya? Y con relación al trapecio de la palma de la mano, entonces ahora lo que tendríamos que hacer es empezar a hacer los rectángulos. Vamos a aprovechar estos que tenemos aquí ya hechos para empezar a copiar con relación a la posición de cada una de las falanges, ¿no? Son 3 por dedo. Siempre debemos hacer 3 falanges por dedo. En la estructura. Permite darles vuelta para que cada una quede de la forma que corresponde. Y fijémonos que mantiene la proporción de la que hablábamos. Más o menos al centro de la falange el largo de la uña. ¿Ya? Entonces, así sucesivamente. Grabemos esto en un archivo base. Vamos a dejar de compartir. Y yo les voy a poner entonces un par de manos adicionales para que podamos hacer el ejercicio de el trazado, ¿no? Entonces necesitamos trazado básico, estructura y luego sobre la estructura empezamos a hacer las líneas ya más figurativas. Las líneas figurativas sin borrar la línea y el trazado. Sin borrar la línea y el trazado, exacto. Vamos a trabajarlas para que se vea todo, ¿no? Para precisamente empezar a hacer ese esquema sencillo de cómo nosotros podemos identificar las diferentes formas o posiciones de las manos, porque posiciones de manos también hay muchísimas. Cada vez que se efectúa un doblez como tal de la mano, yo puedo tener una posición diferente. Hay quienes marcan hasta
las coyunturas como tal entre una falange y la otra como círculos y hacen diferenciaciones o rotaciones extremas, ¿no? Sobre cada punto. Pero como les decía, eso si nos fuéramos a dedicar a hacer un trabajo muy realista y la idea de que nosotros trabajemos la figura humana es trabajarla con base en las ilustraciones. Así es que me interesa que aprendamos los tips básicos del trabajo de la figura humana y cómo nosotros podemos reflejarlos. Yo les quiero poner una imagen aquí. Estas son manos de hombres. Voy a bajar esta imagen. Ustedes van a elegir la que quieran. Solo que me dicen cuál para poder tenerla a la mano. Ya se las comparto. Voy a grabar en este mismo archivo. Les comparto. ¿Listo? ¿Ahí las están viendo? Sí. Okay. Entonces, fíjense que la mano va ligada siempre a la estructura del ancho del brazo de la persona a la que estemos tratando de dibujar sus manos, ¿no? Entonces, vamos a empezar por esta, que no tiene sino los primeros nudillos, para que sea el trazo básico, que es una línea recta, un trapecio que debemos manejar aquí, y luego entonces dibujamos los tres. No se ve cuál está señalando, como que no se ve el puntero. Déjenme ver. ¿Será porque lo tengo en posición? ¿Y ahí? Ahora sí. Ok, vamos a entonces trabajar primero con esta, que es la que tendríamos que tener entonces una línea base, que es una diagonal suave. Luego vamos a hacer el trapecio, y luego sobre el trapecio dibujamos primera falange, segunda falange. Aquí no alcanzamos a ver, esta sí tiene las 3 falanges y esta tiene las 2 que maneja el dedo gordo, ¿no? Vamos a arrancar por allí. Yo igual a la par voy a tratar de hacerlo acá en la libreta para que ustedes vean que no es tan complicado. Utilicen la libreta de manera horizontal, como la mano tiene la posición, y vamos a utilizar toda la página para hacer una mano. ¿Qué nos da? ¿Cuál es la proporción que podemos trabajar en eso? Que precisamente entonces trazamos la línea de inclinación o la línea de base por la que vemos que va la posición de la mano, y luego entonces empezamos. Nos damos cuenta, si mi página es todo, digamos que la página, vamos a tomar en cuenta que la página es esto, ¿no? Como si tuviéramos una línea aquí en la mitad y el borde de la página de cada uno fuera esto y el borde de la página donde está el brazo, para que tengamos una proporción y podamos trabajar más o menos con la misma dinámica del tamaño, ¿vale? Entonces dijimos que íbamos a hacer primero esta. Profe, disculpe, no la entendí. ¿En una página es una mano entera o es la mitad de la página? Una mano entera, o sea, una mano con su brazo, con el pedacito del brazo. Ok. O sea, que vamos a dibujar todo lo que estamos viendo aquí. Vamos a dibujar esta parte. Voy a marcarlo con un rectángulo de color, la que tenemos que elegir, la que vamos a trabajar. Vamos a trabajar esta. Vamos a trabajar esta.
Y lo que les decía es que hagan de cuenta que este es el borde de su página, como si tuvieran una línea aquí. O sea que el borde de su página es este y el borde de su página es este. Esta es su página. Trabajamos de manera horizontal. Obviamente tendremos que tener un poco más de aire hacia arriba y un poco más de aire hacia abajo para que en proporción esto parezca la página de su libreta, ¿ya? Entonces, con base en la porción amarilla es su hoja, ¿ok? ¿Ahora sí? Sí. Vale. Entonces, eso nos da una pauta y eso es una forma interesante de poder trabajar a medida. Entonces, línea de base, si nos damos cuenta, entonces, casi un poco más al centro, más, es que todos son la proporción. Entonces, yo puedo trazar en mi hoja una línea en el centro y darme cuenta que el trapecio está un poco más a la derecha del centro. Por ejemplo, aquí yo puedo trazarles una línea. ¿Sí ven dónde está el centro? ¿Qué se me hizo? Vamos a trazarlo aquí. Vamos a trazar una línea en el centro. Una línea solo como de referencia. No me todo menos lo que quiero mover. ¿Ya? Entonces, obviamente, si yo trabajo con esa línea y trabajo con otra línea, siempre es bueno tener en proporción las líneas del eje vertical y el eje horizontal para ver qué tan inclinada en realidad está la mano. Entonces, otro truco puede ser ese. Yo voy viendo cuáles son mis líneas guía con base en mi papel. Yo trabajo otra línea, ¿ya? Y ahí me doy cuenta entonces qué inclinación tiene. Ah, yo tengo una línea de base, pero en realidad no es que esté muy inclinada o sí está muy inclinada o eso precisamente me marca la pauta. Entonces, si sabemos que esa es la línea, otra tenemos aquí, qué tan inclinada tenemos la base. Para eso mi amigo el borrador. Siempre traten de trabajar con el lápiz B, porque el lápiz B les permite borrar rapidito cualquier cosa y no se le maltrata el papel. Entonces, recuerden que ese trapecio puede tener 4 lados o 5 lados dependiendo de la misma forma de la mano, ¿no? Como ustedes lo ven, así lo van a trazar. Y recuerden que el largo del dedo que está estirado es exactamente del mismo largo del ancho de la palma de la mano.
sea que para este momento nosotros tendríamos que tener más o menos esto que tengo yo aquí, ya se los muestro. Más o menos esto que tengo yo acá. No sé si lo alcanzan a ver ahí. ¿Me dicen si lo ven? No se ve muy bien, profe. Borroso. Ay, espérenme a ver. Déjenme verme. Se ve borroso. Ah, claro, esperen, es que tengo la cosa esta que queda el... Voy, lo quito. Voy a dejar de compartir para poderlo quitar. Ay, quité fue la cámara. Lo que quiero quitar es el efecto de la cámara. ¿Eso dónde se pone? Déjenme verlo por aquí. Aquí ya lo vi. Cambiar fondo y aquí quito el fondo. Ahí. ¿Ok? Entonces, fíjense, yo tengo una estructura horizontal, una estructura vertical, y sobre la estructura vertical tengo una línea de base. Creo que mi línea de base es la que no se ve mucho porque la hice muy suavecita, ya la marco más. Ahí está, más marcada, ¿verdad? Porque hace un rato no se veía. Entonces, con relación a la horizontal y la vertical en proporción al centro de la hoja y la línea diagonal de base y el dibujo que teníamos compartido, vamos a volverlo a compartir. Compartir. ¿Ahí lo están viendo? Sí, ¿verdad? Sí. Ahí tendríamos que tener la proporción, ¿no? Es lo que estamos viendo allá, es como si lo tuviéramos en un espejo, pues. Y aquí la cámara no lo voltea. Pero básicamente eso es lo que yo debería tener. ¿Para qué? Para saber que tengo la estructura y la proporción del ancho del brazo, tengo la forma del trapecio de la mano, que puede tener 4 o 5 lados, en este caso tenía 5 lados, la forma que tiene la mano. Tengo las falanges del dedo que yo lo medí, o sea, yo me puedo llevar esto así, decir, ok, miren, sí tengo la proporción. El largo de la mano, el largo del trapecio, más o menos me da el largo del dedo, ¿ya? Y luego, bueno, voy haciendo los otros pedacitos de dedo que tengo aquí, ¿vale? Y así, luego, entonces, con calma y en detalle, en casa, cada una, vamos a hacer las 3 formas básicas, vamos a hacer 3, 4, vamos a hacer 5 de estos, o sea, 5 modelos bases, y luego, entonces, ustedes en casa, con la fotografía, los van a perfeccionar, ¿vale? Pero nos vamos por lo menos con los 5 dibujos bases elaborados. Que utilicemos, vamos a utilizar pues las 5 páginas de la libreta, podemos usarla por los 2 lados para que las hojas nos funcionen. Vamos a hacer entonces ahora vamos a hacer esta posición, vamos a trabajar igual, vamos a pensar que esta es la página, vamos a centrarlo. Voy a trazar su eje horizontal para que lo puedan ver bien. Su eje vertical, voy a trasladar la línea al centro. Esto nos ayuda mucho. Esta vertical mía está como torcida. Déjenme ponerla rectecita así. Que ahora sí está en el centro y aquí en el centro. Ok. Vale. Vamos a hacer lo mismo. Página completa, línea del eje vertical, línea del eje horizontal, línea base de inclinación, trapecio y rectángulos de las falanges de los dedos. Cuando los vayan a presentar, entonces me los dejan exactamente con todas las líneas, porque igual lo que me interesa es ver el trabajo de la proporción con la que estamos trabajando, ¿vale?
Con eso nos fijamos bastante en lo que es la estructura del... Esta en particular, recuerden, traten de trasladar la medida del ancho del trapecio, o sea, como que este primer segmento, este ancho aquí, para que les dé el largo de los dedos. Esta mano en particular es un poco compleja porque los rectángulos no se ven completos, ¿no? Como la posición de los deditos se ve como si estuvieran, precisamente la mano quedó tan bien viradita que se ven como en escala del dedo índice hacia el dedo corazón, hacia el dedo anular, perdón, y el dedo meñique. O sea, están ahí los 4 deditos uno detrás del otro. ¿Cuál es el dedo que se alcanza a ver completo? Es el dedo índice. Y si nos fijamos, el dedo índice es un poco menos largo del largo total. La segunda falange del dedo índice está sobre la línea horizontal. Que también entonces eso me da una buena pauta. Para cuando ya tenga que hacer la mano completa, con el detalle, ver hasta dónde voy. ¿Cómo van? Yo enredada, como el dibujo no se me anda metiendo bien esas manos. Vamos viendo, vamos viendo. Aquí no es cuestión de ir corriendo, sino de ir observando. Debemos tener algo más o menos así ya. ¿Ven? Entonces, ¿qué hicimos? Línea vertical de eje horizontal. Aquí no se ve mucho mi eje horizontal, ahora lo pongo un poquito más fuerte. Se ve aquí pegadito casi a la línea, porque si ustedes se dan cuenta, el eje horizontal está casi de la inclinación de la misma mano, ¿no? Que tenemos aquí, casualmente. Por eso no lo vemos tanto aquí en el dibujo. Está la línea base de inclinación de la mano. Y sobre esa estructura, entonces,
trapecio, y empezamos a dibujar los diferentes rectángulos para saber cómo nos da a nosotros la estructura del brazo, de la posición de la mano. ¿Ya? Los detalles los dejamos para después, para la semana. Por ahora, lo más importante para mí es que sigamos haciendo este ejercicio de la proporción. Horizontal, vertical, línea guía de inclinación y el trabajo de la proporción en el largo de cada uno de los dedos. Voy a trabajar un poquito más oscuro la horizontal que no la marqué bien. Ahora sí se ve bien la horizontal. ¿Ya? Entonces, horizontal, vertical, línea de base, inclinación y trapecio y las figuritas de la mano. María, ¿cómo vas tú? Ya terminé ya la segunda. Bien, vamos para la tercera. Vamos a trabajar la tercera para que sea, entonces, ya trabajamos una con el dedo extendido, una con la recibir, vamos a trabajar esta que es una mano muy usada, la forma de la mano misma. Vamos a trabajar esa. Entonces trabajamos 1, trabajamos 2, trabajamos 3. Vamos a trabajar 4, esta que tiene el puño cerrado, y vamos a trabajar una con la mano abierta, que podría ser cualquiera de estas dos. Yo diría que nos iríamos más como con esta, que es un poco más suave, ¿ok? Para que tengamos en cuenta que esas son las que vamos a utilizar. Entonces las voy a numerar. Vamos a ponerle unos numeritos para que tengamos en cuenta que hicimos 1. Hicimos 2. Vamos a hacer 3. Vamos a hacer 4. Y vamos a hacer 5. Vamos a trazar igual eje horizontal. Un poquito más arriba. Vamos a traernos el eje vertical. ¿Listo? Entonces eje horizontal, eje vertical. Y ahí podemos entonces trazar la estructura de la tercera. Vamos a ponerlo un poquito más grande para que ustedes lo puedan observar mejor. Como ya sabemos cuál es el orden de las que vamos a usar o trabajar. Vamos a ir así. Perdón. Desde el otro lado. Aquí me sale un letrerito que no me deja mover el... Me pierde cuando quiero que me quede a la vista.
Listo, yo creo que ahora sí lo tenemos. Ay. Ustedes perdonen que es que no me deja moverlo. Y yo se los quiero poner aquí. Ahora sí. ¿Ya? Para que tengamos pues toda la estructura del eje para trabajar en la página. Igual, entonces como siempre les digo, primero eje vertical, eje horizontal. Si tenemos siempre en cuenta los tips que hablamos de la teoría al principio de la clase, con eso por ahí mismo nos vamos, ¿no? Línea de inclinación. Trapecio. En este caso es un trapecio de 4 lados. En las anteriores había sido de 5 lados. Recuerden trasladar la medida del ancho de la palma de la mano hasta el largo del dedo. Fíjense que la posición del brazo de este es muy similar a la línea de la horizontal. Aquí hay otra proporción que también podemos sacar. Siempre que tengamos dudas, miremos nuestras manos. El largo, por ejemplo, del dedo meñique. Normalmente el dedo meñique llega hasta donde es el largo de este dedo meñique es, no sé si están viendo ahorita mi cursor, díganme si lo ven, el cursor. Sí, se ve. Ok, normalmente el largo del dedo meñique es en proporción hasta la primera falange del dedo índice. O sea, es casi una medida proporcional también. Para cuando tengamos todos los dedos extendidos nos damos cuenta. Ahí ellos tienen una pequeña inclinación, por eso quizás hasta se ve un poquitín más largo. Pero cuando todos los dedos están extendidos, la proporción del dedo meñique es hasta la primera falange del dedo índice.
Recuerden el ancho también, tener en cuenta la proporción del ancho del dedo, la separación que hay, que todos los dedos se queden más o menos en proporción del. O sea que en proporción, por ahora, como estamos trabajando con las líneas base, yo debería tener algo como esto. Y darme cuenta que tengo que trabajar entonces el ancho de la mano como tal. Luego ya los detalles, por ejemplo, que esta mano, el dedo o los dedos, el ancho de los dedos es importante. Hay un dedito que está escondido, se alcanza a ver un pedacito del dedo que está escondido. ¿Ya? O sea que de alguna manera esto es un esquema sencillo. Yo creo que este ha sido el más sencillo de todos para trabajar, ¿no? Y ya después con calma doy los detalles, pero básicamente es horizontal, vertical, perdón, horizontal, línea de guía de estructura, trapecio, este largo del trapecio lo traslado acá para tener en cuenta el largo del dedo. Me doy cuenta que el dedo meñique es más o menos hasta la primera falange del dedo índice, ¿no? Y mantengo la proporción. Vamos con el esquema del cuarto. Voy a poner esto un poquitín más pequeñito para poderme trasladar. Ok, ahí lo están viendo en proporción. Vamos a hacerlo rapidito. Eso después de que le cogemos práctica no nos debe tomar mucho tiempo. Eso es una estructura básica para que nosotros aprendamos a trabajar. De la misma forma, la semana que viene trabajaremos algunas bases para los pies. Vemos la estructura de la línea de proyección sobre el ángulo.
Aquí hay que fijarse en la inclinación que tienen los dedos, ¿no? El meñique y los dedos que van hacia el índice. Donde tiene su tope al estar cerrado. Tiene como una estructura de una araña. Que es lo que marca la pauta para poder trabajar con el pulgar. Ese pulgar sobresale un poquito de la inclinación que tiene aquí el dedo del medio, ¿no? Fíjense que el pulgar al tener la mano cerrada, el pulgar está un chin afuera, para que lo veamos precisamente en la proporción. No mucho. ¿Ya? Entonces básicamente tenemos así. Y yo creo que bueno, vamos a intentar hacer lo tenemos así. Y vamos a intentar hacer la última. De manera rapidita. Que es la posición 5. Que es muy similar. Es mucho más fácil porque no tiene tanta estructura. Fíjense que estamos aprendiendo a trabajar mucho con la base de la proporción y con mano alzada, o sea, no estamos midiendo, no estamos cogiendo una regla, simplemente estamos trazando ejes horizontal y vertical a mano alzada. Eso nos va dando una seguridad en cuanto al trazo, en la línea. Son mucho más sencillas. Si nos damos cuenta exactamente, la línea horizontal está en la parte superior del brazo.
Me fijo qué tan abierta está esa mano. Y me fijo que lo que más se ve es el dedo meñique. Para sobre él trabajar con los demás. Fíjense el largo que tiene el pulgar con relación al índice inclinado. Y ahí ya tendríamos más o menos algo así. ¿Ya? Entonces con esto nosotros trabajamos 5 diferentes posiciones de manos hoy. ¿Ya? Para que veamos que en realidad es muy sencillo trabajarlas, no hay que bloquearnos ni pensar que queremos hacer manos perfectas porque pues estamos aprendiendo a trabajar. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a ver, hacer una revisión de las diferentes posiciones de las manos. Hicimos esta primera base, ¿no? Hicimos entonces una segunda opción, esta que está aquí, hicimos una tercera. Aquí la tenemos en proporción. Hicimos una cuarta, ¿verdad? Fíjense, y ya se ve que es una mano, porque solamente tenemos la estructura base y la última, que fue esta, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos es eso, que tener en cuenta la referencia. Yo les voy a pasar esta imagen entonces para que cada una la pueda tener. ¿Preguntas, chicas? ¿Cómo lo ven? Ninguna pregunta, nada más es cuestión de practicar. Práctica. El dibujo es cuestión de práctica. Lo que pasa es que a veces no nos explican la parte teórica y entonces queremos hacer esto viendo una fotografía y no sabemos por dónde empezar. Aquí lo más importante es que si nosotros sabemos cuáles son los tips, entonces, ok, fíjense lo fácil que fue. Eje horizontal, eje vertical, eje horizontal, línea de inclinación, trapecio y falanges. La mano misma, cuando nosotros tengamos alguna duda, nos miramos la mano, hacemos la proporción, le tomamos una foto, la podemos volver a usar. Para eso nosotros somos nuestros propios modelos, ¿no? Entonces tratamos de ver precisamente, ok, y esto, sobre todo esta regla de la proporción del ancho del largo igual al ancho de la base de la mano, es importante, es, digamos que la mejor relación que yo pueda tener. Y lo otro que les comentaba al final, donde termina el meñique es la primera falange del dedo índice. Entonces, basados nosotros en esos tips teóricos, podemos hacer lo que queramos. Ya después entonces es cuestión de profundizar en la curvita, en la sombrita, en la vena, en lo que queramos ver, ¿vale? Entonces voy a dejar de grabar la clase, ya les voy a pasar la imagen para que entonces lo terminen ya de hacer detalladamente
para que lo suban a la plataforma como el ejercicio de la dinámica de la clase durante la semana, ¿vale?